Desde la perspectiva de Roca, envidiaba a los espíritus terrenales que vagaban por el mundo mortal sin alcanzar ningún logro espiritual. Permanecían en este mundo precisamente porque tenían apegos persistentes. Apegos persistentes. Una razón para vivir. Algo a lo que aferrarse. Poseían lo que a ella le faltaba. Eran seres mucho más nobles que ella. No tenía derecho a dañar sus almas. Con estos pensamientos, continuó contemplando el paisaje urbano, sin nada más que hacer. En ese momento, no estaba atada ni controlada por nadie. Si cortara los hilos que la unían a esa yelaporro de la sociedad de almas y escapara, sería completamente libre. Si huyera a una tierra lejana y mantuviera su presión espiritual lo más baja posible, no correría el riesgo de ser descubierta. O tal vez podría escapar a los confines del desierto de Hueco Mundo. Sin embargo, incluso con la libertad, no tendría nada. ¿Qué haría Kou en su libertad, sin deseos ni propósito en la vida? Con la mirada perdida, solo podía esperar la siguiente orden. Seguir esperando y retirarse si aparecía un segador de almas, un Kinsi o un Halo. Esa simple orden. Sin problema. Simplemente seguiríase cumpliendo la tarea asignada y, como una roca en el desierto, acabaría convirtiéndose en polvo. Hasta que llegara a ese final, seguiría caminando sobre los mismos pasos. Eso nunca cambiaría, ni siquiera ahora. Así debería haber sido. Si hubo un milagro para ella, no algo calculado ni manipulado por nadie, sino una coincidencia verdaderamente fortuita, casi una coincidencia afortunada, entonces solo hubo uno. El día en que el hombre con la forma de Sayelaporro estaba a punto de lanzar un ataque contra la sociedad de almas. Y simultáneamente, el mismo día en que los Pícaro y su grupo llegaron a la sociedad de almas a través del mundo humano, apareció un héroe en el pueblo, como caído del cielo. Con una audiencia promedio de más del 25%, un psíquico, venerado como una figura carismática por niños de todo el país, había venido a este pueblo únicamente para buscarla. Bojajajajaja. Una voz. Que los espíritus estén siempre contigo. Una repentina y abrupta multitud de voces resonó en la azotea del desolado y abandonado hospital. Al oír la voz, el cuerpo de Roca tembló y se giró hacia la puerta de la azotea. Ante sus ojos se encontraba un hombre misterioso que no era ni segador de almas, ni Kinsi, ni Halo, sino alguien vagamente envuelto en una extraña presión espiritual. Pero incluso antes de la presión espiritual, abrió los ojos de par en par al ver la vestimenta del hombre. Habiendo vivido en Hueco Mundo, un lugar predominantemente blanco, su llamativo uso de colores brillantes solo podía interpretarse como una especie de advertencia. Al observar a la gente en el mundo mortal, ocasionalmente se encontraba con personas de vestimenta ostentosa, pero el hombre que tenía delante estaba en un nivel de esplendor completamente diferente en comparación con ellos. Era extraño. Incluso para ella, que no era humana, pudo juzgarlo al instante como algo que destacaba de su entorno. Bueno, ¿qué? No es que no tuviera la opción de huir de inmediato. Sin embargo, dado que el hombre frente a ella no era un segador de almas, un Kinsi ni un Halo, como Sayelaporro lo había descrito, dudó en actuar por su cuenta. Bueno. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Cortó apresuradamente los hilos de energía espiritual compartida y desapareció, pero el hombre que tenía delante parecía tener sensibilidad espiritual, pues se acercó sin dudarlo. Entonces, el hombre le tomó la mano, que estaba desconcertada, y la apretó suavemente. Hola, bella dama. No te preocupes. Estoy de tu lado. Roca parpadeó, incapaz de comprender ni una sola palabra de lo que decía el hombre. No me dirás, Don Kanonji, ¿por qué te ves tan triste? Y entonces, el milagro comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en un destino claro. Nadie sabía si les esperaba el infierno o el paraíso. Capítulo 10 Departamento de Investigación y Desarrollo Sociedad de Almas, Oficina de Investigación y Desarrollo, oigan, miren, lo logré. Una mujer irrumpió en la Oficina de Investigación y Desarrollo, que se encontraba en pleno proceso de recuperación, y sus pasos resonaron. Akon y los demás, que estaban limpiando,
voltearon la cabeza y vieron a una mujer sonriendo alegremente, sujetando algo entre su generoso escote. ¿Eres tú, Torue? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Akon se acercó a la mujer, la jefa de la sección de recolección de especímenes, preguntándose qué sucedía. Pero al notar que lo que estaba oculto entre sus pechos era la cabeza de un niño pequeño, frunció el ceño involuntariamente. Tras una inspección más minuciosa, se trataba del cuerpo de un niño que parecía tener unos 10 años. En el momento en que confirmaron que era uno de los arrancar que habían estado merodeando por la Sociedad de Almas, el laboratorio de investigación se sumió en el caos. ¿En serio? Oye, Torue, ¿cómo atrapaste a esta cosa? Eso es lo que se espera de la jefa de la sección de recolección. Ay, ojalá fuera una niña. Frente a los miembros del personal que expresaban sus diversas opiniones, Torue abrazó con orgullo al pequeño arrancar. Lo atrapé jugando a las escondidas con Ichi y Kaku por la noche. Oh, ahora está durmiendo con anestesia específica para arrancar, así que no se preocupen. El arrancar, que parecía un niño, dormía profundamente, usando el pecho de Torue como almohada. Los investigadores comenzaron a moverse, diciendo, comencemos el análisis de inmediato. Esperen el permiso del director. Pero, un momento. Una voz repentina y furiosa resonó desde los escombros en la esquina de la habitación. Al instante siguiente, un objeto gigantesco se alzó, apartando los escombros. Era un peluche que contenía un alma modificada, cosida a algo de origen desconocido por una máquina de coser gigante. Se desconocía la naturaleza del experimento, pero el peluche manipulaba hábilmente algo de origen desconocido con un sonido metálico y chirriante mientras se acercaba a Torue. Tu reacción es muy diferente a cuando me capturaste, ¿verdad? Así que, puede que yo también sea un arrancar, así que por favor, atrápame en tu trampa secreta y envíame a la prisión rosa, por favor. En el instante en que se abalanzó, el peluche fue interceptado y derribado fácilmente, y luego separado de algo de origen desconocido. ¡Ay, ay, ay, ríndete, perdedor! Mientras la mujer reía y profería palabras frías, el peluche murmuraba, con lágrimas corriendo por su rostro. Pepe, ¿por qué yo? ¿Qué diferencia hay entre yo y ese niño? Motivos ocultos, obviamente. Akon respondió con indiferencia, agarrando la pierna de aquello que no se podía identificar y levantándola. Quiero decir, ¿qué clase de experimento era este? Mientras Akon murmuraba para sí mismo y guardaba las piezas gigantes, Torue miró a su alrededor y preguntó, ¿ah? Por cierto, ¿qué le pasó al director? Ah, está con la teniente haciendo unos recados. Recibimos un mensaje de la sociedad de renuncia del comandante, pero no podemos comunicarnos con él desde aquí. ¿Así que está incomunicado? Sí, las ondas de energía espiritual para la comunicación no han llegado a donde se dirige el director. Es equivalente a en algún lugar dentro de la garganta un espacio creado por un principio distinto al de los segadores de almas. La garganta, que los Hallows consideran un pasaje. Un hombre, que había creado un espacio dentro de esa guarida que no era un pasaje sino una habitación, frunció el ceño y observó el cadáver en la plataforma. El hombre era un demonio viajero con el mismo rostro que el cadáver, Esayelaporro Grans. Tocó el espécimen que se parecía a él, continuando su minucioso análisis. No hay señales de que el espíritu haya sido manipulado. No hay señales de que se haya usado energía demoníaca. Mayuri Kurotsuchi, ¿qué tipo de trato le diste a mi cuerpo? Si todo hubiera salido según lo planeado, ya debería haberse fusionado con este cuerpo, recuperado por completo su poder y resucitado. Actualmente, solo se manifiesta temporalmente con la ayuda del varo de roca, sin un cuerpo físico, todas sus acciones, incluyendo su resurrección, estarían restringidas. Debe fusionarse de nuevo con este cuerpo. De lo contrario, no sería más que una existencia mantenida con vida por la herramienta roca. Justo cuando extendía la mano para tomar el bisturí y abrirse el cuerpo en busca de otra pista, eso no está bien. No deberías cortar y descuartizar sujetos de prueba humanos sin permiso. Una voz inconfundible resonó a sus espaldas.
Lo que apareció tras él fueron dos presiones espirituales que reconocieron al instante como pertenecientes a segadores de almas. Normalmente, es impensable que una presión espiritual distinta a la de un arrancar entre en un espacio creado dentro de la garganta, en coordenadas normalmente indetectables. Sin embargo, el intruso conocía a un hombre que escapaba a esa lógica. Pensé que ya estarías aquí, Mayuri Kurotsuchi. Al girarse lentamente, vio un rostro familiar. Eran Kurotsuchi Mayuri, capitán del 12º Escuadrón, y su teniente, Nemu Kurotsuchi. Me sorprende que alguien parecido a un segador de almas haya podido analizar una garganta. Te felicito sinceramente. Incluso con la apariencia del hombre que recordaba como su asesino, el intruso no mostraba signos de serenidad de. Si la situación lo requería, simplemente podía usar su hilo y escapar. Tendría que dejar atrás el espécimen, pero siempre podría recuperarlo cuando tuviera la oportunidad. Que me elogien por algo así me hace sentir que se burlan de mí. Es natural que yo pudiera analizarlo, a diferencia de Kisuke Urahara, murmuró Mayuri disgustado antes de interrogar al intruso. Por cierto, ¿quién eres? ¿Estás bromeando? Mayuri Kurotsuchi continuó hablando en voz baja al intruso, que se estrechó. No, yo mismo tengo problemas para descifrarte. Claro que puedo adivinar, pero si es posible, preferiría no estar en lo cierto. Al oír esas palabras, la expresión del intruso desapareció por un instante, luego soltó una risita y continuó hablando. J.E. Ja ja ja. Lo imaginaba. Sin duda, mi existencia debe ser inaceptable para ti. Después de todo, la misma persona que es Ayelaporro Grans, que debería haber muerto, se ha presentado ante ti así. Entonces, Mayuri Kurotsuchi frunció el ceño profundamente, negó con la cabeza y suspiró. Ah, qué lástima. Si fuera posible, habría preferido estar equivocado. Mayuri levantó la cabeza en silencio. Y formuló una sola pregunta. Entonces, ¿quién eres? No pensé que harías una broma así. ¿O estás siendo sarcástico, insinuando que hace tiempo que olvidaste el nombre del espécimen que terminaste de analizar? Mayuri continuó su interrogatorio, al ver que el viajero fruncía el ceño con recelo. 100 años. Deben haber transcurrido al menos 100 años dentro de Ayelaporro Grans desde que le administré la droga sobrehumana hasta que mi espada le atravesó el corazón. ¿Has vivido ese tiempo? Las palabras se desvanecieron. No podía entender lo que Kurotsuchi Mayuri decía. No debo escuchar. El intruso intentó convencerse de ello. No debo entender. Una presión como una alarma subió desde el fondo de su corazón hasta su cerebro. No debo saber. Mayuri continuó, al ver la expresión de desconcierto en el rostro del intruso. Ya he confirmado que una parte de tus partículas espirituales se separó de tu alma y atravesó las puertas del infierno. Si eres esa Ayelaporro, me intriga saber cómo lograste librarte de la persecución de Kusanada y romper las cadenas de la culpa y la humanidad. ¿Estarías dispuesto a contármelo? ¿Qué? La palabra infierno era demasiado para su cerebro. Los pensamientos del intruso se nublaron de repente. Sentía como si hubiera muchas puertas con cerraduras alineadas en la médula de su cerebro. Mayuri continuó hablando con el viajero confundido con tono aburrido. No puedes responder a eso, ¿verdad? Eso demuestra que mi suposición era correcta. ¿De qué estás hablando? ¿Desde cuándo crees que eres esa Ayelaporro Grans? No debo admitirlo. No debo continuar la conversación. Siento un sudor frío recorrer todo mi cuerpo. Quiero escapar de este lugar, pero no logro conectarme con el hilo correctamente. Ver a Nemu Kurotsuchi mirándose a sí mismo, presa del pánico, sin emoción alguna, solo irritó aún más al viajero. Es inútil intentar escapar. Antes de entrar en este espacio, sellé una parte del hilo de negación antimembrana. Se podría decir que te lo corté. ¿Qué? Pero puedes irte ahora si quieres. Para ser sincero, no quería que esta hipótesis fuera cierta. Un resultado tan obvio y poco interesante. ¿De qué estás hablando? Soltó un grito de ira involuntario.
Pero Mayuri le dirigió una mirada que dejaba claro que no le interesaba en absoluto. Casualmente, era la misma mirada que el hombre llamado Esayelaporro le había dirigido a Roca, su herramienta. Voy directo al grano. No eres Esayelaporro Grans ni nada parecido. Eres solo un cúmulo de energía espiritual, una copia a medio terminar de recuerdos y conocimiento. ¿Conoces la teoría del hombre del pantano en el mundo mortal? Mayuri comenzó a hablar en voz baja, caminando lentamente por el vacío negro de la garganta. Supongamos que los recuerdos y el conocimiento de un hombre que murió por un rayo se transfirieron a las algas del pantano mediante una reacción especial. Si esas algas resurgieran con forma humana, idénticas al hombre en vida, la pregunta es si se convertirían en una entidad continua e idéntica a la conciencia del difunto. Bueno, esta es una consideración basada en la premisa de ignorar el concepto general de transferencia de almas, pero tu caso actual, aunque solo parcialmente, tiene algo en común con ello. Mi opinión sobre la teoría del hombre del pantano sería larga, así que me la guardaré. Luego, entrecerrando los ojos, continuó formulando una pregunta tras otra, acorralando al intruso. Si poseyeras la misma inteligencia que él, es imposible que no te hubieras dado cuenta. Quizás instintivamente evitaste saber la verdad. No eres Esayelaporro Grans. Para usar la terminología moderna, eres simplemente un insecto grabado en las partículas espirituales del aire. Incluso se podría decir que eres un virus informático que poseyó a esa mujer con máscara de calavera. No. Mientas, dijo el intruso con una voz casi inaudible. Sin embargo, Mayuri ya parecía desinteresado en él y estaba usando una especie de máquina para observar el hilo de negación antimembrana, intentando deducir algo. ¿Qué planeas? ¿No vas a intentar cortarme? Le preguntó al hombre, que ya no lo miraba, pero la respuesta solo inquietó aún más al intruso. Ahora no es el momento para eso. Mi interés no está en ti, sino en esa mujer con la máscara de calavera. Una mujer con una máscara de calavera. ¿Te refieres a Roca? Ah, así que se llama Roca. Haré que pongan su nombre en la camilla de sujeción. Mayuri, famoso por ser gentil con las mujeres, aparentemente pretendía tratarla con sumo cuidado como sujeto de pruebas en lugar de encerrarla. Aunque, el resultado de ese cuidado era una cama de sujeción. No seas ridículo. ¿Estás diciendo que soy inferior a una herramienta como esa? No es más que una herramienta que yo creé. Su personalidad, sus habilidades, su voz, su sangre, su carne, sus órganos, su pasado, su futuro, su presente, todo es algo que yo creé. Dios mío. Parece que el original era mejor en cuanto a materia cerebral. Pero al menos replicaba a la perfección lo ruidoso que es. Compararte con una herramienta, hablar de inferioridad o... ¿Qué sentido tiene compararlos? Simplemente digo que me interesan más las herramientas útiles para experimentos que los autoproclamados científicos incompetentes. ¿Qué? Ya no me interesas. Vete a morir a alguna parte. Oh, esas bestias del 11º escuadrón querían matarte, así que sería útil que se eliminaran entre ustedes. Mientras murmuraba tales cosas, Kurotsuchi Mayuri le ordenó a Nemu que investigara hacia donde se dirigía el hilo. Mirando hacia atrás, el intruso, completamente ajeno a todo, se arrodilló en silencio. ¿No te intereso? ¿Esa herramienta es más importante que yo? El intruso, confrontado con la verdad, permaneció en silencio por un momento, pero pensó a una velocidad varias veces superior a la de una persona común y corriente, y finalmente aceptó la realidad. Ah. Un leve murmullo, casi un gemido, fue la señal de que había llegado el momento. Y, simultáneamente, provocó la liberación de cierta cadena en su interior. Aún así, ¿ese hombre ni siquiera pudo copiarse a sí mismo correctamente? Si es así, la tecnología que teníamos aquí era muy superior. Mayuri estaba a punto de continuar, mencionando el nombre de cierto investigador, cuando se detuvo, con los ojos muy abiertos, al sentir una repentina oleada de presión espiritual a sus espaldas. Pero no había nadie, solo yacía allí el espécimen de Esayelaporro. La única diferencia con respecto a antes era
Un gigantesco agujero se había abierto en el espacio de la garganta, atravesando la tormenta de partículas espirituales. Un agujero apareció ante los ojos de Mayuri en un instante, como si una enorme perforadora hubiera atravesado la mismísima pared de la garganta. Mayuri observó el agujero un rato, mostrando un atisbo de interés que jamás había mostrado hacia el intruso. Luego, miró a un lado y le gritó a Nemu, que permanecía inmóvil. ¿Qué haces distraído, idiota? Date prisa y mide la presión espiritual restante. ¿Acaso quiero sellar tus 5 sentidos y tus cuerdas vocales y convertirte en una herramienta silenciosa? Lo siento, Lord Mayore. Tras asentir sin expresión, Nemu comenzó a trabajar con calma y constancia. Al ver los resultados, que se detectaron de inmediato, Mayuri esbozó una sonrisa de satisfacción. Eso es interesante. Calculó a partir del número mostrado, confirmando la enorme presión espiritual que se había acumulado tras él hacía apenas unos instantes. Esa imitación, puede hacerlo si te lo propones, ¿no? Lo que le vino a la mente fue una bestia gigante que se había autoproclamado el más fuerte de los espada. Yan Miyargo, el del número 0, a quien Kenpachi Saraki y Byakuya Kuchiki habían derrotado. El número que se había dibujado, aunque solo fuera por un breve instante, sin duda superaba la presión espiritual de esa bestia gigante. Es equivalente a en algún lugar del Rukongai, no está aquí. ¿A dónde habrá ido? Los niños pícaro, reunidos en las afueras de Rukongai, se enfrentaban a un problema. Uno de sus amigos había desaparecido. Como grupo, eran una sola entidad. Aunque no compartían pensamientos ni los 5 sentidos, podían percibir la ubicación de los demás. Aún así, había una persona cuyo paradero desconocían por completo. ¿Quizás esté dentro de ese muro? Esa era la posibilidad más probable, pero eso no significaba que pudieran decidir qué hacer de inmediato. Me pregunto si algún segador de almas lo habrá atrapado. Eres tan tonto. Yo, creo, que deberíamos ayudarlo. Está bien. Dejémoslo. No, no pueden. Tienen que ayudar a sus amigos. Tengo hambre. Más importante aún, si las cosas siguen así, perderemos contra ese tipo soso y sin oído musical. ¿Qué pasa si pierdes? ¿Te volverás soso? ¿Te volverás sordo? No quiero ser soso ni sin oído musical. Ajaja. Bah. Los niños mostraron diversas reacciones, desde quienes seguían riendo hasta quienes rompían a llorar. Aunque eran un colectivo, cada individuo tenía una personalidad y una forma de pensar diferentes. Aún así, todos compartían la característica común de ser infantiles. Los pícaro eran originalmente un halo intermedio, adjuchas. Hace mucho, mucho tiempo, en una comunidad donde, debido a ciertas circunstancias, los padres murieron, dejando solo a los niños varios niños murieron de hambre, sin recibir ayuda de nadie. Atados a la tierra como espíritus, nunca recibieron el conso por parte de los segadores de almas, y con el paso de los años, el vacío en sus pechos se fue agrandando. Finalmente, se transformaron en halos, renacieron en espacios separados y, guiados por el instinto, regresaron al lugar donde murieron. Allí, los niños, ahora halos, se reunieron y comenzaron a practicar el canibalismo entre ellos, aquellos que una vez fueron mejores amigos. Un halo superviviente, tras saciar su hambre, recuperó algo de cordura. Al darse cuenta de lo que había hecho, su mente se quebró incluso siendo un halo. Y así, el joven halo continuó vagando entre hueco mundo y el mundo humano, albergando aún el triste pero cómico deseo de encontrar a los amigos que supuestamente había devorado. Finalmente se convirtió en un menos, y luego evolucionó desde el nivel más bajo de Hillian hasta un nivel intermedio de adjuchas. Tras recuperar parte de su inteligencia, el adjuchas intermedio continuó buscando a los niños espíritus terrenales que estaban a punto de convertirse en halos, al igual que él mismo, y les pidió que fueran sus amigos. Y cuando se convertían en halos, los perseguía, ofreciéndoles su propia carne. Creía que si no tenían hambre, si su hambre estaba saciada, dejarían de luchar.
Un Adhuchas intermedio, cuyo cuerpo había sido parcialmente devorado por otros Hallows, jamás podría volver a ser un Hallow vasto Lorde Supremo. Consciente o no de este principio, continuó transmitiendo su energía espiritual a los Hallows que se habían transformado de niños. Sin embargo, esto tendría una consecuencia inesperada. Los Hallows que devoraron parte de la energía espiritual del Adhuchas comenzaron a evolucionar, saltándose al Hillian de nivel más bajo y transformándose en Adhuchas intermedios con habilidades similares a las suyas. Con el paso del tiempo, tras ser utilizados como sujetos de prueba por Esayelaporro y otros, se hicieron conocidos como un grupo singular de arrancar en hueco mundo, con apariencia de niños. Solo conservaban el deseo de tener amigos que el primero había albergado. En otros aspectos, mostraban una amplia variedad de características infantiles. Sin embargo, precisamente por esta situación, la capacidad de Pícaro para unificar opiniones era inconsistente. A veces sus deseos coincidían de forma sorprendente, mientras que otras veces permanecían indecisos indefinidamente. Hoy, parecía que el tiempo transcurriría sin ninguna conversación significativa, pero de repente, una garganta negra se abrió sobre sus cabezas, interrumpiendo bruscamente su charla. De la garganta negra emergió un rostro que todos reconocieron. «Oh, es Esayelaporro». «Sí, lo es. Está vivo». «Increíble». Así que esa presión espiritual dentro de esa mujer pertenecía a Esayelaporro. ¿Por qué está vivo? QRRRRRRRRR, tengo hambre. Mientras todos exclamaban así, el hombre dentro de la garganta sonrió levemente. Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo han estado? No había rastro de la ansiedad, la furia y la agitación que había mostrado momentos antes al enfrentarse a Mayuri. A las ruidosas respuestas de los niños, el algo en la forma de Esayelaporro dijo, ¿qué les parece? ¿Les interesaría jugar un juego divertido conmigo, aunque solo sea la mitad de ustedes? ¿Un juego divertido? Suena divertido. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Tal como el algo había predicho, la mitad de los niños aceptaron la oferta de inmediato. Mejor no. No me gusta Esayelaporro. Instintivamente recelosos, los demás niños se escondieron tras otros al ver a Esayelaporro, pero el hombre siguió hablando, riendo, sin prestarles atención. Es una búsqueda del tesoro y un juego de reyes. ¿Qué clase de juego es ese? Bueno, no tiene el mismo significado que en el mundo actual, es como un rompecabezas donde todos buscan un tesoro y luego lo usan para crear un rey, murmurando algo profundo. El hombre se rió entre dientes dirigiéndose a Pícaro y lo ese de más. Después de eso, juguemos a buscar roca paramia. Con una sonrisa maliciosa y perversa, el hombre, una copia inferior de Esayelaporro, habló con gran diversión. Cuando esto termine, vamos todos de picnic al infierno, usando sus hilos. Ninguno de los pícaros se percató de que algo estaba cambiando en el cuerpo de aquel algo que se parecía a Esayelaporro. De que el número 8 grabado en alguna parte de su cuerpo se estaba desvaneciendo, desapareciendo. Y de que un pequeño número se estaba grabando en la superficie de su globo ocular izquierdo, en la esclerótica, justo oculta por su párpado caído. Era imposible que lo hubiera notado. El número 100 solo era visible en la parte superior, como un mero dibujo. Capítulo de enlace y con cada paso que daba, el hombre sacudía el aire a su alrededor. La tierra, el cielo, el agua, los árboles, los segadores de almas, los bosques de la sociedad de almas, todo ello, al compás de los pasos del hombre, hacía temblar y estremecerse las partículas espirituales. Era como si temblaran de miedo ante el aura feroz y demoníaca que lo rodeaba, y también parecía como si las propias partículas espirituales alabaran su abrumador poder. Y hacia donde se dirigía el hombre, es equivalente a cuartel del 11º escuadrón. El 11º escuadrón, conocido como el escuadrón que hacía callar incluso a los niños que lloran, llevaba el emblema de la Milenrama. Entre los 13 escuadrones de los segadores de almas, este era el que más se especializaba en la batalla. Aunque este hecho no había cambiado, es natural que algunas cosas hayan cambiado a lo largo de los siglos. En la época del séptimo líder, Kenpachi Kuruyasiki, se les describía como un grupo de guerreros elegantes y refinados, y se veían bastantes mujeres entre sus miembros.
Sin embargo, a partir de la época de Kiganjo, comenzaron a reunirse personas con una imagen vulgar, como bandidos, y en la actualidad las mujeres miembros eran muy pocas, incluida la teniente Kusahisi. Dentro de este cuartel lleno de personajes rudos, Yumichika siempre fue una especie de marginado, pero ahora que ya no poseía una zanpakuto, había ido más allá de estar ligeramente fuera de lugar y se encontraba completamente aislado. Sin embargo, Yumichika no era menospreciado, la mayoría lo trataba con normalidad. De hecho, los miembros del 11º Escuadrón, muchos de ellos luchadores experimentados, estaban más interesados en el tema, así que apareció un tipo que puede con Yumichika. Por él he visto, es un impostor del capitán. ¡Qué descaro! Me muero de ganas de pelear con él. Vamos a darle una probada de su propia medicina. Lo voy a hacer pedazos. Ja ja ja. Acabemos con todos. Estaban más concentrados en el hombre fuerte que podía con el quinto oficial que en el derrotado Yumichika. Sin embargo, Yumichika, como era de esperar, no participó en la conversación. Estaba apoyado contra la pared en un rincón del campo de entrenamiento, absorto en sus pensamientos. Alguien lo llamó con el mismo tono de siempre. ¿Qué pasa? ¿Piensas acabar con el tipo que insultó al capitán a puñetazos? Ikkaku. Bueno, algo así. No es bonito simplemente aceptar la derrota. Sí, es bastante patético que te quiten tu zanpakuto. Pero, pensándolo bien, yo viví algo parecido hace tiempo cuando el imbécil de Ichigo usó mi medicina curativa en mí sin mi permiso. Pensar en ello ahora me enfurece, maldita sea. Mientras Ikkaku se tocaba el hombro con su zanpakuto, aún envainada. Pronunció unas palabras que iban a medio camino entre el ánimo y la charla trivial. ¿Pero por qué ese estúpido bastardo robó mi Fuji Kuhaku? Intentó desaparecer, pero al final nunca se acercó a mí. En serio, hoy es un día de muy mala suerte. Ikkaku estaba irritado por haber sido superado 2 veces, primero por los niños arrancar. Sí. Si Ikkaku, la persona más afortunada de la sociedad de almas, está teniendo un mal día, entonces todos los demás están siendo asesinados en el cielo. Mientras tanto, Yumichika, antes incluso de deprimirse, ya estaba absorto en sus pensamientos, charlando en voz baja. Debe haber una razón por la que robó mi Ruri-Hiro Kuhaku. Si se tratara de peligro o poder destructivo, podría haber robado muchas otras espadas. El hecho de que eligiera específicamente su Ruri-Hiro Kuhaku significa que debe haber algún motivo. Y Yumichika tenía una idea de esa razón. La habilidad de Ruri-Hiro Kuhaku. Quizás, esa misma sea la razón. Sin embargo, revelar esa razón a otros equivaldría a revelar el secreto de Ruri-Hiro Kuhaku. Preferiría morir antes que ser visto en batalla. Esa determinación no había cambiado. Pero ¿y si la vida de sus compañeros, que están a punto de entrar en combate, está en juego? Conocer o no conocer la debilidad del enemigo cambiaría drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Si su oponente es ese inquietante antiguo Kenpachi, ¿no debería revelar la debilidad que pudo deducir? Siguió reflexionando sobre estas cosas, pero Yumichika vacilaba. Si confiara todo al hombre en quien confiaba, quizás tales cosas le parecerían triviales. Sin embargo, ¿no sería impropio confiarse y dejar a sus camaradas en peligro? ¿Es bello o no? Yumichika, quien lo juzga todo según ese criterio, exhaló profundamente y tomó una decisión con una leve sonrisa. Revelarlo todo y dejar que las cosas sigan su curso también podría ser bello a su manera. Si surge algún resentimiento en mi interior, tal vez cometa seppuku. Yumichika incluso consideraba su propia muerte como una opción. Mientras pensaba en esto, las ruidosas voces de los miembros del 11º Escuadrón que llenaban el campo de entrenamiento se hicieron cada vez más fuertes. Ikkaku y Yumichika se volvieron hacia el campo de entrenamiento, preguntándose cuándo podrían finalmente silenciarlos. En un instante fugaz. Campanillas. Se oyó un leve tintineo de campanillas desde fuera del cuartel. Al mismo tiempo, el aire a su alrededor se volvió tenso y rígido, y las voces fuertes de los miembros del escuadrón cesaron abruptamente. No se oía nada más que el sonido de las campanillas,
pero era evidente que el aire en la habitación se volvía cada vez más pesado a un ritmo constante. Era como el sonido de pasos que indicaban la proximidad de una presión espiritual. La presión espiritual era tan intensa y aguda que cada paso se podía discernir. Finalmente, el sonido de las campanillas se hizo claramente audible. La puerta del cuartel se abrió y apareció un hombre con un parche en el ojo. Llevaba el cabello recogido en un moño espinoso, con campanillas en los extremos. Pero más que su extraño cabello o el parche, la agudeza de sus ojos era lo que más llamaba la atención. Hola. Gracias por su arduo trabajo. Los miembros del escuadrón hicieron una reverencia al unísono y alzaron la voz para darle la bienvenida. Hola. Pero el hombre solo ofreció un saludo seco y se dirigió a Yumichika. Oye. Oí que te peleaste con ese tipo que huyó del Mugen. Yumichika asintió levemente ante la respuesta casual de Kenpachi. El hombre continuó interrogando a Yumichika. ¿Perdiste? No gané ni perdí, sino que ni siquiera me dio la oportunidad de pelear con él. Yumichika expuso los hechos sin ningún sarcasmo autocrítico. Y antes de que el hombre pudiera continuar, estaba a punto de decir algo. Si hay algo que puedo decirte sobre su habilidad. Justo cuando iba a terminar, alguien agarró a Yumichika del hombro por detrás. Oye, espera un segundo. Dejó de hablar y se giró, solo para ver a Ikkaku de pie allí con una expresión severa. No sé qué estás pensando, pero pareces a punto de morir. Ikkaku, la única vez que arriesgamos nuestras vidas es en un duelo de espadas. ¿Verdad? Naturalmente, Yumichika no le había contado a Ikkaku sobre su Ruri Kuhaku. Pero Ikkaku tal vez había intuido que su viejo compañero ocultaba algo arriesgando su vida. Al oír la conversación entre los dos segadores de almas, el hombre se crujió el cuello y miró a Yumichika. No lo entiendo, pero tú, ¿no estarías intentando decirle alguna tontería como la debilidad del enemigo, verdad? El hombre dijo, con un tono de asombro absoluto. Si lo hubiera sabido de antemano, el duelo de espadas no habría tenido ninguna gracia, idiota. Al oír las palabras del hombre, Yumichika se dio cuenta de lo ingenuas que habían sido sus preocupaciones y esbozó una sonrisa irónica. Si perteneciera a otro escuadrón, mis preocupaciones anteriores estarían justificadas. Es más, lo correcto sería contárselo a todos sin dudarlo. Pero este era el 11º escuadrón, con su implacable búsqueda de la ética y la racionalidad. Eran un grupo que dejaba la lógica y la razón muy atrás, persiguiendo batallas únicamente por puro placer. Y el hombre que encarna este espíritu le hace otra pregunta a Yumichika. Solo hay una cosa que quiero preguntar. Yumichika lo sabía. No solo él, sino también Ikkaku, los demás miembros del escuadrón, incluso el ciervo de hierba aferrado a la espalda del hombre, todos allí lo entendieron. Sabían lo que el hombre que tenían delante diría a continuación. Y entonces, el hombre del parche en el ojo pronunció las palabras que todos esperaban. ¿Es fuerte? Se decía que carecía de modales para ser un segador de almas. Se decía que era demasiado tosco como guerrero. Se decía que era demasiado rudo y tosco como espada. Se decía que era una fuerza demasiado difícil de controlar. Sin embargo, unió al 11º escuadrón con su abrumadora fuerza. Para ser precisos, no los unió con una voluntad definida. Sería más exacto decir que los miembros del escuadrón se unieron espontáneamente ante la pura fuerza de aquel hombre. El 11º Kenpachi, el capitán del 11º escuadrón, Kenpachi Saraki. No hacen falta más palabras para describirlo. Fuerte. Esa sola palabra lo resume todo sobre este hombre. Su abrumadora fuerza por sí sola encendió los corazones de muchos, forjando un carisma único. Y aún así, preguntó, ¿es fuerte este enemigo desconocido? Los miembros del 11º escuadrón sabían muy bien que la pregunta no contenía ni rastro de cautela, como por ejemplo, ¿ha aparecido alguien más fuerte que yo? Así como quienes lo rodeaban estaban cautivados por su abrumador poder, Kenpachi Saraki anhelaba más que nadie en la sociedad de almas el simple hecho de luchar contra oponentes fuertes. Tras un momento de reflexión, Yumichika habló con seriedad. Sí, es fuerte.
Kenpachi Zaraki pareció satisfecho con la respuesta tan simple y una risita asomó en su rostro. Bien. Parece que puedo estar contento de obedecer las órdenes del viejo. ¿Las del capitán comandante? Kenpachi murmuró, riendo al pensar en una batalla aún por venir, mientras Ikkaku fruncía el ceño. Ve a Karakura desde el cielo. ¿Karakura? No lo entiendo del todo, pero, se supone que debo encontrar a una arrancar que lleva una máscara de calavera. Si lo hago, podré luchar a muerte contra ese tipo llamado Asashiro. Y así, 3 demonios desviaron la mirada del cielo hacia la ciudad de Karakura. Es equivalente a Kenpachi Asashiro, un importante rebelde que escapó del Mugen y posee el poder de asimilarse con todos los espíritus circundantes. Un ser con el número 100 es Ayelaporro, un asesino que atacó desde Hueco Mundo. Y luego estaba Kenpachi Zaraki, el demonio espadachín que se alzaba en la cima del 11º escuadrón, cargando a través del campo de batalla, devorando sangre y humo. Al final de la mirada de estos seres dotados de un poder colosal se encuentra una mujer de aspecto frágil con una máscara de calavera. Era una arrancar débil, fácilmente destrozada si quedaba atrapada en medio de una batalla a muerte entre demonios. Pero un héroe estaba a su lado. Un héroe muchísimo más débil que la mujer en una lucha a muerte. El héroe, para salvarla, extendió suavemente su mano, sin ser consciente de las 3 amenazas que la acechaban. Pero, si los fans que lo veían por televisión, esperando ansiosamente su aparición, lo supieran todo, responderían así, incluso conociendo el futuro, él le habría tendido la mano sin dudarlo. Por eso es un héroe. Y ahora, en Karakura, donde no existen segadores de almas sustitutos, la batalla de los héroes comienza en silencio. Capítulo de enlace 2. Dentro de la sociedad de almas, existía un abismo entre el Seireitei y el Rukongai. Si bien había diferencias incluso dentro del Rukongai, en las secciones a partir de la número 70, el sonido de los duelos de espadas y el olor a sangre se mezclaban a diario, creando una atmósfera donde la muerte era una presencia constante. Por otro lado, el Seireitei era una ciudad construida para los segadores de almas y los nobles, y aunque a su alrededor podían bullir una gran variedad de luchas de poder y planes malvados, casi no había rastro de violencia. Pero dentro del Seireitei, al igual que en algunas zonas del Rukongai, existía un distrito donde el olor a óxido y hierro impregna el aire. Era el distrito del 11º escuadrón, invadido por rufianes que se hacen llamar miembros del escuadrón Zaraki. Un distrito donde hombres de rostros severos e imponentes, muy alejados de la imagen de la nobleza, campaban a sus anchas, Kutsuba Machi, ciudad de los cuerpos frágiles. En el centro se alzaba el cuartel del 11º escuadrón, cuyo emblema era una milenrama que teñía el aire circundante de un tono áspero y agreste. Normalmente, otros escuadrones rara vez usaban el nombre del capitán como nombre de la unidad. Hubo una vez un 9º escuadrón de 6 ruedas, pero esta tenía un carácter algo diferente. Kenpachi Zaraki jamás se había referido a sus subordinados como el escuadrón Zaraki, ni siquiera era su nombre oficial. Los miembros del 11º escuadrón, sin darse cuenta, habían empezado a referirse a sí mismos de esa manera. Algunos, queriendo ser como un zorro que toma prestada la fuerza del tigre, adoptaron este título autoproclamado y actuaron con arrogancia. Pero tales segadores de almas nunca permanecieron mucho tiempo en el 11º escuadrón. Finalmente se darían cuenta de que quienes los rodeaban no eran zorros en absoluto y que no podrían seguirles el ritmo. Los miembros del 11º escuadrón, aunque diferían en habilidad y personalidad, podían describirse como tigres feroces y rugientes. Si bien sus personalidades internas podían ser distintas, cada uno buscaba constantemente el poder para salirse con la suya. En lugar de depender de la autoridad de otros, preferían dominar a sus enemigos y propinarles un poderoso cabezazo. Precisamente por su adicción a la batalla, se les permitía portar la milenrama sobre sus espaldas. Solo aquellos de fuerza muy superior, como el capitán comandante Yamamoto o la capitana Unohana, podían someterlos con mera intimidación. Sin embargo, incluso ellos, en presencia de Kenpachi Zaraki, sorprendentemente se reafirmaban y se unían como si fueran un solo organismo vivo. No es porque temieran a Zaraki. Algunos podían tener ese lado, pero en el fondo, era diferente.
Todos querían luchar junto a Kenpachi Zaraki. Mientras que algunos querían superarlo, otros lo odiaban y otros simplemente anhelaban su fuerza, muchos deseaban luchar y morir en el mismo lugar que él. No estaba claro si se lanzarían a la batalla junto a Zaraki o si se enfrentarían a él en un duelo de espadas, pero para ellos, era igualmente valioso en el sentido de que estarían en el mismo campo de batalla. No todos. Los residentes que regentaban bares y otros establecimientos de la zona les temían. Así como en la actualidad la gente se emociona al ver a feroces guerreros dirigirse a la arena para las peleas a puñetazos, hay quienes habían vivido aquí durante generaciones, atraídos por el deseo de presenciar de primera mano la abrumadora fuerza de las sucesivas generaciones de Kenpachi. Sin embargo, muchos residentes también eran irascibles. La esposa de un dueño de bar, por ejemplo, una vez le rompió la cabeza a un oficial de bajo rango del 11º Escuadrón con una botella de sake cuando éste se comportó de forma indisciplinada. Era esta aceptación del espíritu combativo lo que creaba una atmósfera diferente, aunque estuviera impregnada del mismo olor a óxido, en comparación con el aire seco de Rukongai. Quienes vivían en este distrito tenían previsto abrir sus tiendas como de costumbre hoy. Entendían que las advertencias sobre la llegada de la intruso itinerante y las llamadas de emergencia de los capitanes, una tras otra, indicaban que algo grave estaba sucediendo. Por eso querían hacer algo por el 11º Escuadrón, que probablemente sería el que más se sacrificaría. O tal vez, solo era un pretexto para escuchar de primera mano relatos de las hazañas heroicas del 11º Escuadrón. Sin embargo, ese día, los residentes presenciaron una escena claramente anormal. Es equivalente a un paso. Todo comenzó con un solo paso dado con indiferencia por un hombre fuerte. Le dije que podía hacerlo solo. No sé en qué estaba pensando ese viejo. Murmurando con una mueca, el hombre continuó caminando. ¿De qué hablas? Es imposible que el capitán solo encuentre un arrancar con una presión espiritual débil, ¿no? Dijo un hombre calvo, dando un paso también. Además, aunque el capitán me dijera que no viniera, lo seguiría de todos modos. El hombre de cabello negro brillante comenzó a caminar casi al mismo tiempo que el hombre calvo. Para que lo sepan, si intentan interferir en nuestro duelo, los mataré a ambos en el proceso. Observando la espalda del hombre mientras seguía caminando, los hombres de rostro severo susurraron entre sí. Quiero decir, ¿no es esta la primera vez que hacemos algo así? ¿Estás soñando? Cuando llegó ese tal Ichigo Kurosaki, todos corrimos de un lado a otro como locos, ¿no? No es eso, idiota. ¿Qué? El capitán no estaba con nosotros once. Empezaron a surgir discusiones en varios lugares, pero tras confirmar que el capitán estaba fuera de la vista y siguiendo el ejemplo de quienes tenían delante, muchos dejaron de hablar y comenzaron a dar un paso al frente. Un paso. Otro paso. Los pasos de incontables personas se entrelazaron, y pronto, es equivalente a la primera en darse cuenta fue la dueña del bar mencionado anteriormente. Limpiaba frente a su local como de costumbre, ajena a las fluctuaciones del nivel de alerta. Pero entonces, alzó la vista y vio abrirse la gran puerta del cuartel del 11º Escuadrón. Tras la puerta se encontraba una figura familiar, Kenpachi Zaraki, a quien consideraba la personificación del poder. Sabía de su derrota a manos del enemigo hacía 2 años, pero aún así, para ellos, Kenpachi Zaraki era el símbolo mismo del poder. Llevaba su singular espada Zanpakuto en la cintura, con varias capas de tela envueltas alrededor de la vaina y la empuñadura, lo que sugería que probablemente se dirigía a atacar al enemigo. Ver a Kenpachi Zaraki en acción era un buen presagio. La dueña pensó esto y se quedó mirando la puerta un rato. Al notar algo inusual, llamó apresuradamente a los empleados que se preparaban dentro del local. Oigan, vengan todos. No lo entiendo, pero es increíble. Ese fue el comienzo. El alboroto en el bar se extendió rápidamente, y los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y los aleros. Tras haber visto a los rudos del 11º Escuadrón durante tanto tiempo, confiaban en que nada los sorprendería. Pero la escena que presenciaron les aceleró el corazón de una manera inesperada. Caminando al frente de la calle principal estaba Kenpachi Zaraki, el capitán del 11º Escuadrón, un hombre conocido por todos en el distrito.
Agarrado a su hombro, con su cabello color cereza asomando de vez en cuando, estaba su teniente, Yachiru Kusahishi. Por un instante, los vecinos quedaron tan confundidos que pensaron que los dos caminaban entre las sombras. Caminando en diagonal detrás de ellos iban el oficial de tercer rango, Ikkaku Madarame, y el oficial de quinto rango, Yumichika Ayasegawa. Más atrás, caminaban los oficiales hasta el rango 20, con sus uniformes negros de segadores de almas ondeando al viento. Pero la procesión negra no terminaba ahí. Desde las grandes puertas del cuartel, un flujo constante de rudos miembros del 11º Escuadrón salió, llenando la calle principal como una alfombra negra. Desde los oficiales de rango inferior al sexto, que normalmente nunca se dejaban ver, hasta los miembros regulares que entran al cuartel todos los días como estatuas toscas e indomables, todos y cada uno de los segadores de almas pertenecientes al 11º Escuadrón seguían a Kenpachi. Una enorme horda blanca liderada por una abrumadora horda negra. Estos hombres, que solían rugir de rabia sin cesar, ahora arrasaban la calle principal de Seireitei en completo silencio, una visión verdaderamente extraña. Al ver la procesión de más de 200 soldados, muchos residentes se dieron cuenta de que estaban más emocionados que nunca. ¡Qué genial!, murmuró alguien, observando a los hombres caminar con tanta tranquilidad. No entendían por qué se sentían así. No estaban haciendo nada especial. Habían visto a los soldados caminar por la calle principal innumerables veces. Habían visto grupos de decenas corriendo varias veces, pero solo les había parecido ruidoso, nunca les había impresionado. Sin embargo, ver a los hombres caminando detrás de Kenpachi Saraki, todos con la misma aura, se produjo una extraña sensación, como si hubieran entrado en un cuadro. Detrás de las dueñas de la taberna, atónitas ante la escena, el anciano que más tiempo había observado al 11º Escuadrón murmuró con deleite, pensar que volvería a ver esto. ¡Qué bueno vivir tanto! ¿Qué está pasando? ¿Qué va a empezar?, preguntó el anciano a la emocionada dueña de la taberna. Es solo un ir y venir. Nada especial. Simplemente van a luchar. Antes era una especialidad del 11º Escuadrón que el capitán liderara a un gran grupo de subordinados al campo de batalla. Creí que sería la última vez que veríamos algo tan magnífico, allá por los tiempos de Kuruyashiki. Entonces el anciano alzó su copa al aire, brindó por algo y se la bebió de un trago. Supongo que Ue Saraki es un Kenpachi después de todo, dijo el anciano alegremente, con lágrimas en los ojos, mientras seguía observando la marcha del 11º Escuadrón. Es equivalente a no solo los residentes locales observaban la escena. Desde una azotea lejana, un segador de almas pelirrojo observaba en silencio la procesión. Los miembros del 11º Escuadrón no marchaban en fila. Cada uno caminaba a su manera, simplemente intentando seguir a su capitán, Kenpachi Saraki. Sin embargo, sus pasos parecían una gran ola, provocando escalofríos a quienes los observaban. El segador de almas pelirrojo observaba la marcha con una expresión compleja. ¿Qué haces aquí, Renji? Una voz áspera lo llamó desde atrás, y el segador de almas pelirrojo, Abarai Renji, se giró y pronunció el nombre de la persona. Iba, ¿qué haces aquí? Esta es la mejor vista. Solo vine a ver marchar al escuadrón Saraki. Iba Tetsusaemon miró al 11º Escuadrón marchando por la calle principal hacia la puerta Kaimon y le preguntó a Renji. ¿Quieres unirte a ellos, verdad? Ahora estoy en el 6º Escuadrón, murmuró Renji, pero no había rastro de negación en sus palabras. Iba, ¿no eres tú el que siente la pasión desbordante por el escuadrón Saraki? Eso es lo que diría. Independientemente del escuadrón, no hay hombre que no sienta la pasión desbordante ante algo así. Los dos, antiguos miembros del escuadrón Saraki, continuaron observando la marcha del 11º Escuadrón, rememorando sus recuerdos del pasado. Al ver a los rufianes, normalmente incontrolables, caminando tras Kenpachi Saraki como atraídos por su fuerza abrumadora, Renji reafirmó el poder de este hombre. Era un tipo de fuerza diferente a la de su propio capitán, Yakuya Kuchiki. Como Renji conocía el poder de Saraki, una pregunta surgió en su mente. Era una pregunta que se había planteado muchas veces, pero al sentir la intensa y pesada presión espiritual que emanaba de Kenpachi Saraki,
Renji, con el rostro de su benefactor y compañero de armas en mente, la formuló de nuevo. Es decir, ¿cómo pudo Ichigo derrotar al capitán Zaraki sin siquiera usar el Bankai? Capítulo 11.